enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que habéis iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San Ignacio de Loyola. Ruega por nosotros. Bueno, vamos a ver brevemente para que tengan más tiempo para y yo también, para la confesión, los que quieran. Algunas indicaciones generales sobre la confesión para ahora y para siempre, ¿no? Decía San Ambrosio, 2 puertas tiene el cielo, la inocencia y la penitencia. 2 puertas tiene el cielo, el mismo cielo, ¿no? La inocencia y la penitencia. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que la penitencia se equipara por los efectos, por los frutos, al mismo cielo. La cosa importante, o digamos, la más central, estamos hablando obviamente del sacramento ahora del perdón, la penitencia como sacramento, es el sacramento de la misericordia de Dios. Un tema tan necesario y urgente hoy, porque al tomar conciencia del mal, uno puede adquirir una personalidad, ni sin quererlo, un poco derrotista, y cultivar más bien la desesperación. Lo que le pasó a Judas justamente fue eso. Tomó profunda conciencia de su pecado y él tenía mucha información. Él había conocido muy de cerca a Jesucristo. De manera que el demonio fácilmente lo hizo ver lo tremendo, de injusto que había hecho Judas. Realmente lo fue. Pero aún el pecado de Judas, y más todavía, hubieran sido perdonables. Entonces, más uno toma conciencia del mal, hay que tomar conciencia. La solución no está en no llamar mal al mal. La solución no está en no ver la extensión y la profundidad del mal, sino ver eso, como ya nos proponía San Ignacio, a la luz de la abundancia de la redención. Copiosa apudeu redencio, dice un salmo, es abundante en él la redención, la capacidad de redención. Los medievales, si usted ve los crucifijos medievales, muy importante el arte como refleja esto, los crucifijos medievales está Jesús, aparte que no está como en su humanidad abatida, sino suele estar como vivo, pero sobre todo un detalle que es muy importante, de las llagas de Cristo brotan como chorros de sangre, como una surgente. Está tomado, la lectura teológica, está tomado de ese texto del Salmo, copiosa apudeum redemptio. O los textos de los profetas que decían que en aquel tiempo habrá una fuente de aguas vivas. O sea, la sangre de Cristo es esa fuente profetizada por los apóstoles, por los profetas. Y el agua viva significa la surgente, o sea que tiene fuerza propia. Los Cristos renacentistas o posteriores sobre todo, algunos dicen por influjo algo del protestantismo, aparece todo casi exclusivamente el abatimiento de Cristo, que fue una de las objeciones que le pusieron a la película de Mel Gibson, ¿no? Donde aparece Cristos bañados en sangre, una exageración de sangre, una exageración de latigazos, la Virgen toda de negro, destruida. Hay que tener cuidado, también pueden ser muy artísticos, pero se entiende lo que se quiere destacar, siempre el arte quiere destacar algo. Pero puede ser, sí, el abatimiento físico de Cristo fue eso, es lo que se quiere poner de manifiesto. Pero nunca olvidemos lo otro, que por la encarnación es siempre más fuerte
infinitamente la presencia y la acción, o lo que significa en él la presencia de la divinidad. Por eso el sacramento del perdón, fíjense que en la cruz, las primeras palabras de Cristo, perdónalos, aquí tienes a tu madre, y el cielo. Las tres primeras palabras de Cristo en la cruz se refieren a los frutos de la pasión de Cristo. Y el primer fruto de la pasión es el perdón de los pecados, quitar lo que es negativo. Después, el cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Perdónalos porque no saben lo que hacen, vale para los dos que estaban al lado de él, en primer lugar, y para toda la humanidad. Dos cosas hace la gracia, entonces. Donde encuentra algún obstáculo, algo contrario a la amistad con Dios, lo borra, lo destruye, es el perdón. Y eso es distinto de la concesión del cielo, de la gracia que nos hace participar de la vida eterna. Entonces, fíjense en la cruz, ahí está expresado, si uno dijera el sacramento más cercano a la pasión de Cristo, es como si fuese el sacramento del perdón, uno de los sacramentos. De manera que la fuerza del perdón, la capacidad de perdonar, de limpiar, de purificar, etc., es infinita, es como es infinitamente valiosa las acciones de Cristo. Todos tienen un valor infinito porque el sujeto es divino. Entonces, de ahí que todo el tema de la misericordia del mundo moderno, de las apariciones a Santa Faustina Kowalska, y las expresiones que parecen hasta exageradas, tienen todo el estilo de los lenguajes de Santa Faustina, el diario de ella, que son literalmente transcribir las revelaciones interiores que tuvo, es muy el lenguaje de los profetas, ¿no? Y parecen a veces como exageraciones. Pero el tema central es justamente el de la misericordia infinita de Dios. Y dice frases impresionantes como estas: cuando una persona es más pecadora, dice, tiene más derecho a la misericordia de Dios. Cuando una persona es más pecadora, tiene más derecho a la misericordia de Dios. Para pensarlo, ¿no? Aunque vuestros pecados, le dijo a Santa Faustina, aunque yo encuentre en un alma concentrados los pecados de toda la humanidad, eso es nada para la capacidad, la misericordia divina de olvidar, borrar. Dos puertas tiene el cielo, la inocencia y, diríamos, la misericordia que está en la penitencia. La penitencia entonces como sacramento. Pero la penitencia también es la virtud. La misma palabra se usa para dos cosas. Uno denomina así el sacramento del perdón, y así se llama también la virtud, por la cual yo hablaba de la contrición, hablamos más temprano. La contrición es un acto bueno, y todo acto bueno supone una virtud detrás. La contrición es un acto de la virtud de la penitencia. La contrición es un acto de la virtud. De manera que hay grados de contrición, ¿sí? Como hay grados de virtud. Todas las virtudes tienen grados, tienen más y menos. Esto no es una ciencia, no es una técnica, sino es una virtud. Y tiene el ritmo de crecimiento o estancamiento, etcétera, el dinamismo, que tienen todas las virtudes, ¿eh? De manera que esa capacidad del alma, que está en el pésame, Dios mío, ¿no? En una oración expresa con palabras muy exactas la esencia de la contrición. El pésame es una oración admirable. Bueno, por eso frente al sacramento de la penitencia hay tres actos. En el corazón, la contrición. En la boca, la confesión, y en las obras, la reparación. En el corazón, la contrición. Este es el acto principal. La contrición significa destrucción. Claro, lo destruyo no solamente con mi acto, sino
con la fuerza del sacramento, obviamente, ¿no? En el corazón la contrición, que tiene dos miradas. Hacia atrás es el arrepentimiento. Me arrepiento de todo corazón de haberse ofendido. Y hacia adelante el propósito, el propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones. Tiene dos miradas, pero nacen de una misma disposición del alma, que es este acto de contrición. Por eso, acto de contrición. Muy preciso todo. Siempre es más difícil el propósito de enmienda que el arrepentimiento. Cuesta sacarle al alma, cuesta sacarle al corazón más el propósito de enmienda que el arrepentimiento. O sea, en otras palabras, donde más se nota si hay contrición o no y cuánta, es en el propósito de enmienda. Este acto entonces, el de la contrición, con esas dos miradas, etc., es el acto central del penitente. Es esa disposición del alma, que es un acto, también, ¿no? Proporciona la abundancia o no, es como el recipiente, ¿no?, de las gracias del sacramento. Si hay una gran contrición, hay una abundancia de gracias más grande. Es como el recipiente. Y es lo esencial, lo más esencial. A veces pensamos que lo más esencial del sacramento es la confesión de los pecados, no, es la contrición. Podría darse absolución sin confesión de los pecados. En los hospitales a veces no puede, o la persona no puede hablar. Pero nunca se dispensa la contrición. Por eso uno puede volver a hacer actos de contrición sobre pecados ya confesados, ya perdonados. El pecado no existe más, porque ya fue perdonado. Pero la contrición puede renovarse. O sea, aquello sobre lo que cae el yo te absuelvo no son los pecados directamente, sino indirectamente. Aquello sobre lo que recae el yo te absuelvo es la contrición. Por eso, si yo hiciera una hipótesis, yo no tengo ningún pecado ni venial actual. Tengo pecados pasados, pero ya no están porque fueron perdonados. Y yo hago un acto de contrición, ¿puedo recibir la absolución? Sí. Es materia lo que se llama, es materia. Es materia del sacramento. La materia próxima, dicho en términos más precisos, la materia próxima del sacramento de la penitencia es la contrición de los pecados. La materia indirecta es el pecado. Por eso, repito, uno puede volver a arrepentirse de pecados ya que no existen más, porque fueron perdonados. Pero yo puedo hacer existir de nuevo la contrición, no el pecado, obviamente, la contrición sobre él. De ahí que el acto más importante cuando uno se confiesa es la contrición. También hay que hacer examen de conciencia bien hecho, sí. Debe confesarse los pecados, bien, sí. Pero lo más importante es eso. Por eso cuando uno prepara la confesión, uno a veces solo prepara el examen de conciencia. No. Lo más importante es preparar los motivos de la contrición. ¿Qué vieron? El pésame se me dan. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí. Es el motivo más imperfecto. Pero mucho más me pesa el motivo más perfecto, la bondad divina. Hay como dos niveles en la perfección de la contrición, de los motivos de la contrición. Vale, el imperfecto vale, vale. Ahí se ve más la misericordia de Dios y la condescendencia divina hacia la miseria humana. Si Dios, esto decían los jansenistas eran una herejía muy rara, pero que apareció en Francia y prácticamente no salió de Francia. Era heredera del protestantismo, del calvinismo. Un concepto muy negativo del hombre,
y restrictivo, solamente miraba la justicia divina y decía que la misericordia no, era un gran acto, una tentación muy para los franceses. Sutilísimo acto de soberbia, un sutilísimo acto de soberbia, envuelto con apariencia de gran humildad. Y ellos sostenían esto: son tan grandes los sacramentos que exigen de nosotros, hay tanta miseria en el hombre, y uno dice, qué humilde. Es tan grande el sacramento, porque es la acción misma de Cristo, y es tan miserable el ser humano, que a lo sumo habría que comulgar una vez al año, porque hay que prepararse y prepararse. Y prepararse para tener las disposiciones perfectas, de contrición perfecta, que es la única que hacía válido el sacramento, también. O sea, la conclusión ¿cuál era? Que uno se alejaba de la Eucaristía y de la penitencia. Los sacramentos más hechos, bueno, todos son a la medida del hombre. A la medida del hombre caído. Por eso se pueden reiterar. Si yo me pudiera confesar una vez en la vida nomás, estamos todos liquidados. Si uno solamente pudiera comulgar una vez en la vida, no alcanza. Son los sacramentos que más se reiteran, están hechos para ser reiterados. Bueno, ellos alejaban con una par de buenas razones aparentes. Era un gran acto de humildad, un gran acto de soberbia, un gran acto de soberbia. O sea, decirle a Jesús, espérate, yo voy a hacer un acto de contrición perfecta, yo me preparo solo. Acogerse a la misericordia de Dios era humillante. ¿Es un acto de humildad? Sí. Eso es el fondo del jansenismo, ¿no? Es como un gran acto de soberbia, oculto o presentado como un gran acto de humildad. Por eso dijo el arzobispo de París, de los jansenistas, pero sobre todo había un convento creo que eran clarisas, grandísimo, famoso, Paris-Lemoignan. Paris-Lemoignan no. Ahí al lado de París, que era muy grande, era famoso, era el más famoso de Francia. Decía, son puras como ángeles y soberbias como demonios, dijo. Bueno, entonces, aceptar, digamos, esto lo dice Santa Faustina muchísimas veces, ¿no? Aceptar la necesidad de la misericordia. Es como decirle a Dios, decíamos más temprano, no, yo apelo a la justicia divina. No, apelo a la misericordia. Dios que nos conoce sabe que necesitamos de su misericordia y la administra en abundancia, y habló 1000 veces de eso, ¿no? Pero es como si los jansenistas le dijeran, no, déjame con la justicia nomás, yo soy capaz. Entonces, en primer lugar, la contrición y los motivos de la contrición. Ahí se ponen dos. Se llama la contrición perfecta, es la bondad divina. El motivo por el cual yo me arrepiento es la bondad divina, ¿no? Incluye la de la Santísima Trinidad o la de Cristo, la encarnación, todo. Y un motivo imperfecto la llama la atrición o contrición imperfecta, por el infierno que merecí, por el cielo que perdí. El temor de las penas. San Ignacio por eso pone las meditaciones de la muerte, del juicio y del infierno. Si el amor de Dios no me moviere, dice San Ignacio, al menos que el temor de las penas me mueva a contrición. Y bueno, somos seres humanos miserables, ¿no? Hecho a la medida del hombre. O sea, la misericordia, lo que es más a medida del hombre, no la justicia. Del hombre caído. Santa Teresa dice que hay muchísimos motivos de contrición. Y a uno lo mueve más uno y a otro lo mueve más otro. Entonces, cuando uno prepara la confesión, lo que más hay que preparar son los motivos de la contrición, para acercarme lo más posible a la contrición perfecta, ¿no? El mucho más me pesa. Contra ti solo pequé, dice el Salmo 50, es una poesía hermosa de David, arrepentido de sus pecados, ¿no?
Es expresado en el Salmo 50, ¿no? Bueno, en el corazón la contrición, repito, ahí hay que apuntar siempre. En la boca la confesión. Bueno, ya saben, ahí deben estar en este devocionario también indicaciones para confesar, qué es lo que es obligación confesar, lo que uno olvida no es problema, si lo recuerda después, lo confiesa después, lo olvidado. Lo que nunca hay que hacer es callar a propósito faltas graves, porque eso invalida la confesión. Esa confesión hay que reiterarla. De vez en cuando conviene, no es obligación hacer una confesión general, no puede ser confesión general muy a grosso modo, de las faltas más reiteradas, más graves. Bueno, y en tercer lugar, en las obras, la reparación. En las obras, la reparación. Lo se llama la penitencia. ¿Qué es lo que completa la confesión? Es lo que es como es pagar una deuda, ¿no? Es a veces lo que se llama la penitencia de la penitencia o la penitencia del sacramento, queda como una especie de apéndice medio desconectado del sacramento, ¿no? Forma parte y muy importante del sacramento también, porque es la voluntad de reparar, de pagar esa deuda. Es la voluntad de pagar esa deuda. Y es parte de la virtud de la penitencia, porque no es solamente la contrición, sino el deseo de reparar. Quedó en deuda con Dios. Todo pecado es una deuda, perdona nuestras ofensas o deudas, se decía. Y está bien dicho, son deudas. Obviamente, como saben, la palabra penitencia se refiere a otras cosas. Designa el sacramento, designa la virtud, que incluye todas estas cosas, ¿no? La contrición, el deseo de reparar, va todo junto, procede de un mismo inclinación, de una misma actitud, de una misma virtud. Está referido todo lo mismo. Y también la penitencia, lo que llamamos penitencia en el sentido de sacrificio. Impresionante ese cuadro de la tercera parte del secreto famoso de Fátima, donde un ángel está por incendiar el mundo, significa la justicia divina, o sea, un castigo peor que la Segunda Guerra Mundial, porque es posterior, ¿no? Bueno, y la Virgen lo frena, no obstante le grita al mundo el ángel, penitencia, 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 3 veces. 3 veces significa intensidad, es una cosa, santo, santo, santo es el Señor. Podría decir una sola vez, no significa intensidad, urgencia, intensidad, el ángel. Y eso no se lo frena a la Virgen, le frena el castigo, no la exhortación del ángel. El ángel es ministro de Dios, ¿no? O sea, no somos acá no son opiniones personales. Y es un mensaje al mundo, para pensarlo mucho, más allá de las deudas personales, mis deudas, que ya son bastantes. De alguna manera el cristiano se hace cargo de las deudas de otros, el reparar por los demás. Y esto es justicia, ¿no? La deuda externa más grave, más grande, más profunda de la humanidad. La humanidad necesita penitencia. Por eso la penitencia no es simplemente un acto, es verdad, designa un acto, yo hago un sacrificio, como sinónimo de sacrificio, sino hay que tener espíritu penitencial. Las virtudes son hábitos, significa estar de manera permanente. Entonces, cuando la penitencia crece, se desarrolla, es un hábito que crece con todos los demás. Es un espíritu, así como un espíritu de fe. No es simplemente hacer un acto de fe y se extinguió todo. Un espíritu de humildad. Cuando digo espíritu, digo inclinación permanente. Que puedo actualizarla, debo actualizarla.
pero es una espíritu, digo, sinónimo de inclinación permanente, que configura un estado del alma. Cuando crece y se desarrolla es un estado del alma. Y es como una especie de aspecto, parte, esencial, podemos decir, del alma cristiana. Si decimos, ¿qué es un alma cristiana? ¿Cuál es una personalidad cristiana? Y habría que ser toda una definición descriptiva. El espíritu de fe pone algo, el espíritu de esperanza, el espíritu de caridad, el espíritu de humildad. Entonces digo espíritu para decir virtud, que todo eso va sumando y configura el hombre cristiano, ¿no? Pero bueno, acá nos estamos refiriendo a ese espíritu de penitencia, que es como el martirio, o sea, disposición al martirio, o disposición al martirio cotidiano, que es lo pequeño, lo de todos los días. Y es muy importante, más allá de hacer mi penitencia, de mi confesión, o alguna penitencia voluntaria que uno se ponga, tener ese espíritu. O sea, que toda mi vida sea las cosas que me cuesten, es como el martirio del cristiano cotidiano, ¿no? Las cosas que me cuesten, ofrecerlas sin quejarme, sin reproches a los demás, sin quejas ante Dios, etc. Porque la humanidad siempre va a estar en deuda con Dios. Si no es por mí, es por tantos que la necesitan. Espíritu de penitencia. Es lo menos que podemos devolver a Dios ante su infinita misericordia. Estos son, como los meditamos más temprano, los grandes temas cristianos que configuran la cosmovisión cristiana, el modo de ver, de vivir, de manejarse en la vida de un cristiano. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre,